La voz de las noticias. Santander Jiménez Blanco presenta Cuénteme su historia. La historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. Cuénteme su historia. Señoras, señores, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Cuénteme su historia, cuénteme su historia. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. Recuerde que puede vernos y escucharnos a través de nuestro canal YouTube, Cuénteme su historia, Santander Jiménez Blanco. No olvide suscribirse y activar la campana de notificaciones en fanpage Cuénteme su historia, en nuestro perfil Facebook Live, Periodista Santander Jesús. La coordinación de este programa a cargo de Eric Jesús Jiménez Noya. Soy Santander Jiménez Blanco, orgullosamente miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Bienvenidos todos, a ustedes que siempre están conectados con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Mi respeto para todos. Recuerden que los quiero de gratis y que siempre los llevo en mi corazón. Y no olviden, vamos a cuidarnos, vamos a guardar los protocolos. Esto no ha pasado. Si nos cuidamos, es por la salud, es por la vida. Si nos cuidamos, nos volvemos a ver. Hoy tenemos un invitado muy especial en este programa, Cuénteme su historia. Un deportista consagrado en su momento, luego entrenador de fútbol, profesional en todo el sentido de la palabra, hoy hombre de radio y hombre de medios de comunicación. Y lo más importante, con un gran don de gente. Un amigo, Javier Castel López. Algunos todavía le decimos el profe Castel. Profe, bienvenido a Cuénteme su historia. ¿Cómo le va? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, yo te agradezco a ti, Santander. Un abrazo. Me encanta volver a encontrarnos, así sea a través de este medio, pero siempre te sigo en Facebook. Estoy atento a todos. Y cómo no recordar aquellas experiencias que hemos vivido cuando se podía compartir personalmente en Mar Caribe, aquella época muy, muy bonita en programas, en transmisiones. Y hemos continuado con esa amistad, así sea que nos distanciemos momentáneamente, porque cada uno está en sus labores, en su cotidianidad. Pero bueno, siempre que hay un llamado de tu parte, siempre que hay un motivo para conversar contigo, lo hago con mucho placer, con mucho gusto. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. De verdad, agradecido. Yo sé que va a ser una nota interesante con usted. Propiamente no es una entrevista, es una charla. Usted nos va a contar parte de su vida, porque imagínese, para contarnos todo se llevaría mucho tiempo, pero bueno, nos va a contar parte de su historia. Javier Castel López nació un 12 de abril de 1963. ¿Así es? Sí, señor. Qué barrio. Recién cumplí los 58, no, 57. Ya pasó el quinto, va para el sexto piso, ¿no? Y hace poco, hace menos de un mes, el 12 de abril, no me fue del todo bien este año, Santa, pero me fue bien en realidad, porque le doy gracias a Dios que me dio un año más de vida, pero justamente estaba en el pleno epicentro del COVID, me atacó justamente en esos días, y ese día, justamente el día de mi cumpleaños, Santa, fue uno de los días que pasé con más dificultades, pero por eso le agradezco a Dios que me dio un año más de vida, me sacó de eso, me ayudó, y hoy estoy aquí compartiendo contigo. Sí, 12 de abril, claro. Por supuesto, yo tengo que decirle que fue un regalo grande del dueño de la vida, un regalo grande. En momentos difíciles que hemos pasado, los que ya podemos contar esa historia de que pasamos por el COVID y que estamos aquí, ¿verdad? Como decía en una charla que tuvimos, es un agradecimiento a Dios, decirle muchas gracias, dificultades, momentos difíciles, pero aquí estamos, Javier, aquí estamos y vamos para adelante porque Él es el dueño de la vida y Él
precisamente en fecha de su cumpleaños, le dio la oportunidad de continuar y de estar con los suyos. Eso es lo más importante. Gracias, Sandro. Claro que sí. Bueno, 12 de abril del 63 en el barrio Boston, ahí en la, ese es 44 con 55. Por ahí quedaba Santa, si no mal no recuerdo ya, supermercado Robertico. Uy, donde se compra como, ¿cómo es la cosa? Donde se compra como pobre y se come como rico. Y se come como rico. Sí, el eslogan, don Roberto Esther, ¿no? Sí, el eslogan de él era ese. Y vendía bastante, ¿verdad? Vendía bastante con ese eslogan. Sí, claro, era muy visitado y era muy bueno ese sector. Bueno, ahí a media cuadrita, una cuadrita, nacimos ahí, vivimos con mis abuelos, mis padres. Ahí empezamos a jugar boletrapo. Y después, bueno, después ya nos fuimos mudando para cerca, en el mismo barrio Boston, creo que ese todavía 69 con 49 por el colegio Lourdes, el Barranquilla, ese todavía es Boston, ¿no? Por ahí cerca, sí, todavía el mismo sector. Claro, claro. Bueno, y después sí, después mis padres adquirieron un apartamento en Ciudad Jardín, 80, después en Los Nogales. Bueno, y ahora ya, personalmente, cuando ya formé mi familia y todo, mi esposa, mis hijos, estamos por acá en otro apartamento por acá al norte de la ciudad, cerca de Buenavista. Javier, cuando niño, inquieto. Sí, a mí, Santa, lo que yo hacía era jugar fútbol, Santa. Yo la verdad, te voy a ser sincero, Santa. Yo los otros juguetes que me traía el niño Dios, yo ni siquiera los miraba. Y era injusto, tú sabes el esfuerzo que hace el niño Dios para traer esas cosas, para que haya algo ahí. Pero a mí lo que inmediatamente me conectaba con la vida era que yo abriera los ojos y viera la pecosa, como dicen, un balón. Bueno, antes no era la pecosa, antes eran balones, tú sabes cómo eran. Sí, y a veces hasta de colores, de varios colores, ¿no? Sí, no, y además eran cocidos, que cuando jugaba uno en la calle, si le caía la mala suerte de caer en una puya, en una mata que tenía puya, ahí la reventaba y chao, se acababa el partido. Entonces había que ir, llevarlo donde lo cocían. Sí. O tocaba terminar el partido con el balón espichado, ¿no? Como lo llaman. El balón espichado. Sí. A veces se le salía, tú sabes, la vejiga que tenía adentro, a veces se le salía. No se pichaba, sino que se iba saliendo y quedaba ahí con una vejiga, bueno, rogando de que no nada lo pillara para que no se acabara el partido. ¿A los cuántos años Javier comenzó a pegarle a la pelota? Yo recuerdo, Santa, de 4 o 5 años. Yo no me visualizo, no me recuerdo haciendo otra cosa, sino pateando un balón, una bola, con ton, obviamente. Y poníamos recuerdo que había en la casa, bueno, de nosotros era de mi abuelo, había un patio y entonces ahí tirábamos un colchón. Esa imagen todavía la tengo de mi niñez. Y entonces ahí jugábamos uno contra uno. En el colchón grande poníamos una puerta, no sé de qué, poníamos algún objeto ahí, o la pared, el espacio, la baldosa de la pared, el tamaño de la baldosa ahí había que meter el gol. Y en la calle, Javier, ¿ponían las chancleticas o las piedras? Piedra, primero empezamos con piedra, claro. La piedra, entonces el problema es que cuando se juega con piedra, Santa, hay que poner la regla de hasta qué altura vale el gol. Sí, y hasta la altura de la piedra, o lo poníamos un poquito a la altura del tobillo o la altura de la rodilla del que estaba en la portería. Bueno, eso es la pelea no había necesidad de que hubiese árbitro para discutir un gol, ni VAR. ¿Y ya usted hacía goles? Sí, claro. ¿Sí? No, siempre jugué delantero, Santa, y siempre me gustó hacer goles. Yo recuerdo después un año que vivimos en el barrio Paraíso, ahí en la 67 con 84, donde pasaba el arroyo ese, pero en todo su apogeo ahí, varias veces irresponsablemente, Santa, nosotros nos atravesábamos con el arroyo, porque pasábamos a la Olímpica, queda ahí, la Olímpica queda ahí, y con una irresponsabilidad que ahora uno se pone a pensar qué cosas hacía uno de pelado, y nos montábamos como unas tablas y hacíamos, el surfing nuestro era ese, irresponsablemente, ahora me autoacuso de eso. Y ahí en la terraza de mi abuela habían 2 palos de coco, allá afuera. Cuando antes las terrazas de las casas de Barranquilla, Santa, no estaban enjauladas. No, se vivía sabroso, claro. Una delicia. No había nada más identificador de lo nuestro
las terrazas en donde nos sentábamos, jugábamos, en la noche nos sentábamos a vacilar, a hablar, a charlar, a visitar a las novias. Entonces, bueno, ahí habían 2 palos de coco y hacían como especie de una portería. Entonces el que se ponía en el arco era Tom y yo le pateaba. Oiga, siempre fue llave de su hermano, ¿eh? Siempre desde pequeño. Sí. Nosotros jugamos desde siempre, Santa, en la calle, en el barrio del Carmen, cuando fuimos a jugar a Telecom, el primer equipo infantil, que en el colegio siempre estábamos en el mismo curso. Jugábamos ahí en la calle, en el Carmen, cuando llegamos a Telecom, después Sporting Pepsi, Trascarrier, Selección Atlántico, todo, hasta Junior. Javier, ¿sabe por qué le preguntaba porque a ver si hacía goles a esa edad? Porque cuando usted jugaba con las piedrecitas o con las chancleticas, se quitaba uno las chancletas y ponía chancletas ahí para jugar boletrapo. Como dice usted, se jugaba con la altura, ¿no? Se jugaba con la altura, sí. No, a 50 centímetros, a 1 metro el gol, si no, no vale. Y cuando veían que el otro equipo era preciso y le marcaban 1 y le marcaban 2, ya en el otro gol decía, hey, un momentico, muy alto, ese gol no vale, ese gol queda anulado. Sí. Tanta, y no había posibilidades que uno echara para atrás, uno peleaba ese gol, no, eso no fue gol, fue pasó un alto y tal. ¿Y sabe qué terminaban, Javier, y sabe qué terminaban diciendo? El gol es rastrero, ya, listo. El gol es rastrero. Para no pelear. Gol rastrero. Oye, nosotros defendíamos las reglas, no había necesidad de árbitro. Sí. Y después cuando llegaron las porterías, empezamos a hacer las porterías esas, bien chévere, los arquitos, primero con saco. La malla le poníamos saco, pero después ya la modernizamos más, le poníamos mallita, hubo una época que le poníamos hasta alambre, la mallita, pero la más chévere era con la mallita, porque cuando uno pateaba la bola de trapo, entraba y se inflaba la malla, o sea, daba la sensación de chévere, porque el gol se ve bonito cuando infla la malla. Y cuando venían los carros y venía un avance, uno tiraba la portería, carro. No, sí, había que apartarse. ¿Qué tiempos aquellos, no? Como dicen. No, maravilloso. ¿Qué tiempos aquellos? Lindísimo, una época maravillosa. La verdad que yo debo decir, yo soy un afortunado porque yo disfruté mucho la infancia en el colegio, en la cuadra, sacando línea, yendo a jugar a otros lados, en el barrio del Carmen, en los equipos que jugué. No, espectacular. ¿Cuando soñaba ya tenía un ídolo a esa edad? ¿Ya? Claro. A los 11, 12 años cuando vino Víctor Epanor a Barranquilla. Eso fue lo máximo que yo vi. Sigo creyendo, para mí fue el mejor jugador que yo vi, el jugador más espectacular que yo he visto en Junior y en el fútbol colombiano. No sé si el mejor, bueno, ahora uno analiza otras cosas y tal. Sí, no sé si el mejor, pero el jugador más espectacular, más que transmitía todo lo que uno sueña con el fútbol. Electricidad, gambeta, cierto toque burlón en alguna gambeta, en una jalada, una pisada, y además goles en cantidades y espectaculares. Entonces, la verdad que yo iba al estadio a ver a Víctor Epanor, iba a los entrenamientos del Junior y me quedaba después del entrenamiento a esperar que Víctor salía con una camiseta aquí. En aquella época los brasileños trajeron la moda esa de ponerse la camiseta aquí en bermuda y chancleta. Bueno, yo lo acompañaba caminando, no hablando con él, porque nadie se atrevía. Lo seguíamos varios hasta donde él vivía porque se iban caminando por todas las 72. Víctor Epanor me hizo a mí jugar con tenis blanco, de esos zapaticos. ¿Te acuerdas los zapaticos blanquitos de una sola suela, Croyo? Que le decían que los robapollos. Porque Víctor entrenaba así, con zapatos tenis de eso, sin media y con la camiseta aquí, y el famoso escapulario que usaba Víctor, que en pleno partido se lo metía. Entonces yo me compré un escapulario, una especie de escapulario. para imitar. Para todo. Incluso lo quise imitar, tanto era mi idolatría por Víctor, que Víctor caminaba con los pies así, pies abiertos hacia afuera. Bueno, yo también entonces en el entrenamiento yo trataba de caminar así. Lo único que no pude, desafortunadamente, fue imitarlo en su habilidad y con la pierna izquierda, que era la pierna de él, porque nunca pude patear bien con la pierna izquierda. Pero sí, era mi ídolo. Era mi ídolo, Víctor Epanor. Muy difícil ya en ese aspecto imitarlo, ya en lo que él hacía en la cancha. Era otra cosa. Imposible. No, esto era espectacular. Era espectacular. Javier, ¿cómo llega usted a la cancha del barrio El Carmen? ¿Quién lo lleva a esa cancha en compañía de Tom? Porque ahí estaba Tom siempre con usted, el gran Tom Castel,
y lo lleva al equipo de Telecom, después el Sporting, ¿cómo se llama? Sporting Pepsi, Sporting así. Pepsi. Pepsi. No, la Pepsi la patrocinó. Y el Trascarri Claro, Santa. también. El Y el Trascarri. Trascarri después, claro. Porque mi tío, un tío mío, Antonio, hermano de mi papá, murió ya hace unos años, era trabajador de Telecom, trabajaba en Telecom. Y entonces le comentó al profesor Narciso Baldovino, que era el director de deportes de Telecom, dirigía el equipo de veteranos y el equipo infantil que participaba en el Barrio Ricardo. Y entonces le comentó, oye, mira, Baldovino, yo tengo un par de sobrinos que juegan bien al fútbol, que no sé qué, yo tengo que, bueno, tráemelos. Fuimos, recuerdo, un martes, entrenábamos martes y jueves en la cancha pequeña del Barrio Ricardo. Y entonces el martes llegamos, bueno, antes de empezar el entrenamiento, yo lo recuerdo perfectamente, Santa, ¿no? Hay cosas que uno no Sí, no que se quedan grabadas para siempre, claro. Imágenes. Sí. Entonces, Tom y yo empezamos con un baloncito que jugamos con un balón número 3. ¿Cuántos años tenían? Eso fue, tenía yo 11 años y Tom 12, más o menos. O yo 12 y Tom 13. Calculo 11 y 12, más o menos. Y entonces Tom y yo cogimos el balón y empezamos a dominarlo, sin dejarla caer de cabeza con el pecho. Bueno, nosotros solíamos hacer eso en la cuadra. Todos los días salíamos en vacaciones, el balón, y lo llevábamos dominándolo sin dejarla caer. Y la meta era cuántos cuadrados de la calle. Tú sabes que los cuadrados esos de la calle, hay una, delimita con la brea, y entonces tú vas contando cuántos cuadros avanzas. Y eso era, nosotros hacíamos torneos de eso con los amigos de la cuadra. Y entonces Tom y yo siempre hacíamos dominio del balón sin dejarla caer. Y empezamos dele. Llegó un momento en que todos los otros jugadores y el profe de Narciso Baldovino se quedaron viéndonos a nosotros sin dejar caer la pelota. Inmediatamente, bueno, empezamos a practicar y le dijo a mi tío, ese día nos acompañó por primera vez, y dijo, Toño, por favor, consígueme los documentos de estos pelados, tráeme los papeles y para inscribirlos para que jueguen el domingo. Efectivamente jugamos el domingo. Lo recuerdo, ganamos 1-0, hice yo el gol ese día, una mañana, exacto, y lo que el sentimiento que uno tiene a esa edad, un pelado, uno creía que había jugado en la final de un mundial, para uno ir a jugar, debutar en la cancha pequeña del Carmen, era a las 9:30 de la mañana, la gente iba, los papás, la gente, todo. Uno creía que estaba uno, mejor dicho, en el cielo. Y me tocó anotar el gol ese día, ganamos 1-0. Bueno, a partir de ahí ya empezamos a estar con Telecom. Luego pasamos a Sporting Pepsi, era más o menos los mismos jugadores de Telecom, con otros. Y ahí fue porque se llamó Sporting Pepsi. Sporting por un tío mío, que fue el que hizo la relación para cambiarle el nombre, no sé qué, era hincha del Sporting de aquellos años, de por allá del 50 y pico. Y segundo, Pepsi, porque otro tío mío se vinculó, era asesor jurídico de la Pepsi Cola, y entonces ayudó para que Pepsi Cola apoyara la causa, y entonces jugamos. Y entonces se llamaba Sporting Pepsi, teníamos el uniforme del Sporting amarillo negro y todo. También un buen equipo. Ahí sabes quién jugó, Lucho Grau. Ajá. Y Lucho jugaba de puntero derecho, Santa. ¿Ah, sí? Jugaba muy bien. Era un flaco habilidoso por la derecha, hacía la bicicleta. Bueno, después se transformó en lo que fue profesionalmente, pero Lucho, no me diga que así como el estilo Lucho Díaz, más o menos, no. ¿Ah? Oye, Santa, increíble la transformación que tuvo después para convertirse en jugador profesional. Totalmente opuesto a lo que en esa época jugaba de puntero derecho como Tom jugaba de 10, un zurdo de calidad, hacía túneles, hacía paredes, era una calidad ver jugar a Tom. Después se transformó en lo que fue el fútbol profesional, le exigió otras cosas y tal, pero bueno, esa fue experiencia con el Corte. Después Trascarri, un equipo muy reconocido ahí en la cancha del Carmen, y ya pasamos a la cancha grande. Allá hay dos canchas, no, la pequeña. Javier, en el Trascarri se encuentra con Alexis Mendoza. Alexis Mendoza, ¿tú te acuerdas de Tico Camacho, Héctor Camacho, que sí. estaba en la reserva junior, lamentablemente tuvo un accidente? Y la selección Atlántico también, ¿no? Selección Atlántico y todo. Sí. Un gran jugador que yo estaba convencido que iba a llegar a ser futbolista profesional, estaba ahí cerquita. Y bueno, en una moto tiene un accidente y no le permitió seguir jugando. Estaba Alexis Mendoza, claro. Y hubo otros jugadores ahí que lamentablemente por una u otra razón, tantas se fueron buscando otros caminos, pero había
tanta calidad para jugar fútbol profesional. Bueno, y después Tom y yo que llegamos. Ese equipo Trascarri era muy seguido por todo el barrio del Carmen. Lo hacían como el equipo del barrio. Entonces, cuando jugaba el Trascarri en la cancha grande del barrio del Carmen, eso era lleno, toda la cancha alrededor lleno. Era también una experiencia muy linda. Bueno, ese equipo, digamos que lo organizaba, lo manejaba el señor Gonzalo Mejía, padre de Gonzalito Mejía. Del Chalo. De Chalo Mejía, exactamente. Y Chalo estaba todavía más niño, no jugaba todavía con nosotros, pero nos seguía y estaba ahí. Y el señor Gonzalo, yo todavía lo sigo llamando así, el señor Gonzalo, era el hombre que nos dirigía, nos gritaba, nos entusiasmaba, y había una comunidad ahí muy chévere entre el equipo, la familia, la gente del barrio. Esa etapa también fue muy bonita en el barrio del Carmen Santa. ¿Cuántos años ahí en el Carmen? Ahí podríamos tener unos 14 años más o menos, 14, quizás 15. Después a los 16, 17 vamos a la selección Atlántico, que dirige el profe Leopoldo Cañarete. Participamos en un torneo ¿te acuerdas? Había un torneo que Copa Castalia. Claro, que en Magdalena tenía una selección extraordinaria, que el Pibe y todo ese combo, los Valderrama, que terminaron siendo ellos los campeones en el año 80. Y la selección Atlántico, yo estaba Tom también, pero justo en el año 80, antes de los Juegos Nacionales en Neiva, que esa selección se corona campeón. Esa es la de Toño Rada, sí, claro. Claro. Está Juan Carlos Abello, está Camacho, está Víctor Pérez, así de lo que me acuerdo así rápidamente. Héctor Col, que en paz descanse. Loquillo, que en paz descanse. Sí. Reinaldo Garrido, el arquero era de la OS. Buen equipo, ese. Buen equipo. Sí. Ese equipo termina siendo campeón en Neiva. Si no estoy mal, el profe Carrillo era el preparador físico también, que en paz descanse. El profe Eduardo Carrillo. Sí. Y entonces nosotros estábamos en la selección, pero justo se coincidía con el final del año escolar nuestro en el Entonces, claro, había que tomar una decisión entre graduarse o irse para Neiva, para los Juegos esos nacionales. Obviamente que por decisión familiar, por el colegio, nos quedamos, y entonces nos perdimos esa linda posibilidad de ser campeón con Atlántico allá en Neiva. Pero bueno, terminamos también una etapa de nuestra vida, ¿no? Que es la de bachiller. Aparte de que tengo el dato que su señora madre no estaba muy a gusto porque ella quería que usted estudiara ingeniería. Tener un ingeniero en la familia. Y su papá le gustaba el tema, pero no hablaba mucho para no entrar en discordia. Es el dato que tengo. ¿Así es? Así es, Santa, así es. Oye, tú, mira, Santa, que mi mamá, alrededor de su familia, todos sus hermanos son profesionales, arquitectos, ingenieros, abogados. Entonces, claro, ella vivió con un ambiente de estudio universitario, y obviamente deseaba, como todos los padres y madres, que nosotros tuviéramos la posibilidad de estudiar y de coronar una carrera profesional. Pero bueno, a nosotros se nos dio por ir por el camino del fútbol, abandonamos esa carrera, yo empecé a estudiar ingeniería civil. Yo era bueno en algo bueno en matemática, no me descoordinaba mucho el tema de los números, estas cosas, pero yo era malísimo. Pero cuando le digo malísimo, Santos era perverso con el dibujo. Yo no sabía pasar una línea, ni siquiera ayudándome con la regla T. ¿Te acuerdas la regla T esa que uno pone? La línea me salía torcida. En el colegio, Tom me hacía los trabajos de dibujo. Era él que me hacía los trabajos de dibujo. Y Tom empezó a estudiar arquitectura y le iba bien. A Tom le iba muy bien en arquitectura. Realmente tenía mucha vocación para eso, mucha paciencia, y tenía talento para el tema de la arquitectura. Pero bueno, también al final decidió estar en el fútbol. Pero es cierto, mi mamá no es que haya quedado muy, muy contenta, muy feliz de esa decisión de ir a jugar fútbol. Pero el viejo sí, ¿verdad? De hecho, ella dice, mi papá nos acompañaba y le gustaba ir a vernos cuando estábamos jugando fútbol aficionado. Cuando ya pasamos a jugar profesional, le daba mucho nervio. Se ponía muy nervioso entonces decidió no ir ni al Romelio, ni a nada. No veía los partidos, ni escuchaba nada. Se enteraba ya después. Qué raro, así,
Sí, en cambio en el fútbol aficionado, en el colegio, en el Carmen, acompañaba, nos llevaba, veía los partidos, disfrutaba. Después no, ya no lo disfrutó, ya se tensionaba mucho por el tema del fútbol profesional, que era más seguido, que había periodistas analizando los partidos, etcétera, etcétera. Y mucho público y esas cosas. Ahí ya se separó un poco, se distanció. Un poco no, se distanció del todo. Qué cosa, ¿no? Extraño, pero bueno, fíjese usted, cada quien lo que siente es lo que hace, ¿no? Javier, después de la selección del Cañarete, no pueden ir al título en el 80 con Toño Rada. ¿Qué pasa en esos 2 años antes de llegar al Junior en el 82? O sea, otros seleccionados del departamento. ¿Y cómo llega al cuadro tiburón usted y su hermano Pacho Castelo? En el 81, Santa, yo realmente me graduó y no estaba pensando realmente en que mi vida iba a estar ligada al fútbol profesional, ¿no? A mí me encantaba jugar. Yo ya había jugado selección atlántica y tenía más o menos un nivel. En el 81 aparece una posibilidad de jugar en la primera categoría, cuando antes había en la liga, primera categoría, y aparece un equipo Telestar Deportivo. ¿Te acuerdas de Telestar, del Claro, almacén deportivo? Claro. Quique Blanco, un hombre, digamos, conocido de nosotros, la familia, el papá, Carlos Blanco, era conocido de mis tíos y tal, y Quique nos invita a que vayamos a entrenar con Telestar, un equipo que recuerdo que dirigía, nos entrenaba y nos dirigía Robinson Sánchez, aquel puntero izquierdo que jugó en selecciones atlánticos, que anduvo por el Oro Porteño, que creo que estuvo por el Tolima, muy buen jugador, puntero izquierdo, y entonces él entrenaba, yo recuerdo que entrenaba los martes y jueves en la cancha de San José, muy temprano, a las 7 de la mañana, entrenaba a la Telefónica, el equipo de la Telefónica. ¿Te acuerdas que el equipo de la Telefónica se hizo famoso porque la mayoría eran jugadores que habían pasado por las reservas del Junior? Entonces había muchos jugadores con muchos recorridos, Mauro Ruiz, Sarabia, Johnny, no me acuerdo uno pelirrojo. Había muchos jugadores ya con muchos recorridos que habían estado en las reservas del Junior y bueno, fueron a trabajar a la Telefónica y armaban ese equipo para jugar en la categoría de ellos, no me acuerdo cómo se llamaba. Hasta el punto, Javier, que hoy muchos están pensionados por esa empresa. Claro. Y entonces él entrenaba a la Telefónica y a Telestar Deportivo. Entonces los jueves, Santa, claro, nosotros éramos mucho más pelados que ellos, ¿no? Nos ponían a hacer fútbol contra ellos, contra la Telefónica. A Santa, y la verdad es que se aprovechaban de nuestra juventud, nos daban una botinera, nos pegaban, pero nosotros ahí aprendimos y nos curtimos, porque eran entrenamientos, pero firmes. Claro, nosotros más pelados que ellos queríamos ganarles. Y entonces se formaban unos partidos bien disputados. Yo lo recuerdo que en la cancha de San José. Entonces estuvimos compitiendo en Telestar Deportivo. Y en el 82 vamos a la reserva del Junior porque Eleno Gutiérrez, el profe Eleno, que en paz descanse, él daba clases también en la Universidad del Norte. Era el director ahí de fútbol, de deporte. Hay un campeonato en la universidad y Tom, que está estudiando en la CUP, van a jugar allá, la selección de la CUP, van a jugar allá. Y entonces, claro, Eleno, que ya sabía quién era Tom y todas esas cosas, le dice, lo invitó, hombre, Tom Castel, ¿cómo vas a estar tú por aquí sin jugar en un equipo ya? Vamos, vente, vamos a jugar para que vayas a probarte en la reserva del Junior, vamos, te invito y dile a tu hermano Javier. Listo, entonces tomamos la decisión y nos fuimos a la práctica de la reserva. En este año, yo recuerdo que Eleno estaba al frente de la reserva del Junior porque Otto, que también en paz descanse, Otto Acuña, estaba haciendo un curso en Brasil, duró casi por allá 6 meses. Entonces en esa época Otto no estaba, que también ya nos conocía a nosotros de mucho tiempo atrás, además era amigo de un tío mío y sabía quiénes éramos nosotros, así que cuando llegó no hizo falta ninguna preámbulo ni nada, que ya nos conocía y ya estábamos en el equipo de la reserva. Ese año logramos jugar algunos partidos sobre el final. Ya. ¿Y en el 80 usted no disfrutó ese título de Junior? ¿Ya seguía el equipo o no? No, sí, yo era hincha del Junior, sobre todo por Víctor. La verdad, yo era más hincha de Víctor que del Junior. Pero bueno, sí. ahí lograba el Víctor engancharme con el Junior, claro que sí. Y después, pero como yo era, cuando se va Víctor Espanol, yo en represalia
me pongo en contra mira las cosas de la vida, Santa, de José Baraca, de su decisión de sacarme a mi ídolo. Y si bien celebré el título del Junior en el 77, en el 80, no era lo que yo quería. Yo quería que Junior fuera campeón, pero con Víctor Epanor. O sea, que a él lo sacan en el 76, el equipo es campeón 77 y luego en el 80. ¿No? Claro. Pero yo en contra del equipo, luego entendí que estaba Arango, que estaba Verón, que había un trabajo, que había jugadores de calidad, que Campero Cervantes, Rafa Reyes, Toto Rubio también eran calidad, aunque eran defensas. ¿Sabes? Después comprendí eso ya con el paso de los años, ¿sabes? Entendí un poco más el juego del fútbol, pero no, en esa época no me podías decir nada, Santa, y ese poco de paquete malo, ¿cómo van a sacar a Víctor Epanor? Que no sé qué tal, porque bueno, nos acostumbramos al juego ese lindo que hacía Víctor y sus compañeros brasileños. Cuando llegue el momento en esta charla de tocar ese tema del fútbol de ayer y el de hoy, le voy a recordar a Víctor y ya usted se va a dar cuenta por qué. Le voy a recordar a Víctor. Porque hay un tema interesante que tiene que ver con el fútbol de hoy, que yo sé que usted lo analiza muy bien y que usted, por supuesto, es especialista en la materia. Javier, 82, algunos partidos, ¿no? Algunos partidos. Sí. Usted comienza incluso a fortalecer todo en el 84. Claro, porque en el 83, Santa, ¿te acuerdas que viene el Indio Solari y Eduardo? Y a ellos les gustaban los días jueves hacer práctica de fútbol contra la reserva, contra el equipo de Otto. Y entonces Papi Peña, antes de citar el día jueves, llegaba al camerino de nosotros. Dice, bueno, fulanito, los vamos a citar para mañana jueves a las 3 de la tarde que van a hacer fútbol con el equipo profesional. Eso era una... Ahí yo, ya en el 83, ya el Indio Solar y ellos más o menos veían algunas cosas. Hacíamos fútbol contra el Patón Bausa, contra Padulio, y era bravo, era muy bravo para mí, por supuesto, por toda la jerarquía, la trayectoria y la fortaleza física de ellos, pero ellos también sentían que yo los forzaba un poquito, yo los movía y les metía el cuerpo y las cosas, entonces a ellos también les gustaba que Julio a veces me ponía el brazo aquí, pero después con cariño me decía, cálmate, pero está bien, pero dale, así es, ustedes están jóvenes y tienen que demostrarle al técnico todas las prácticas. Bueno, a partir del 83, ya en el 84, que llega Baraca, por eso te decía ahorita, Santa, que las cosas que los vuelcos que da la vida, yo era un crítico, pero vehemente, cuando estaba pelado de Baraca, porque yo lo consideraba la persona que sacó al ídolo, y es el que empieza a mirar en el 84 y me da la posibilidad de debutar en el fútbol allá en Bogotá, el primer partido contra Santa Fe. Sí, ese partido, si no estoy mal, el Junior le tocaba jugar los grandes en ese momento ante Santos en Copa Libertadores. Claro. Y el puchero Baraca decide llevar a los muchachos, donde estaba Javier Castel. Claro. Y ese muchacho ingresa para el segundo tiempo por un amigo, el que ya también está en el cielo, Rolando Campbell, de verdad. Campbell. Sí, y anota el gol. Pero ¿qué fue lo que le dijo Baraca cuando le pone la mano en el hombro? ¿Y qué es lo que le dice antes de saltar al terreno de juego, Javier? No, que tranquilo, pibe, hace lo mismo que haces en el entrenamiento. Ve, dale con todo, que vos tenés fuerza, sos potente, sos joven. Listo. Pero Santa, ese partido, claro, porque Santa Fe no quiso aplazar ese partido, porque quería aprovechar que el Junior iba con los suplentes, con los jóvenes, y no lo quiso aplazar para sacar ventaja. Pensó que iba a ganar. Yo entro en el segundo tiempo por Rolando, que en paz descanse. Y voy entrando hacia la cancha, y al primero que veo, Santa, así que ya también venía entrando a la cancha, pero de Santa Fe, Ernesto Díaz. Uy. Te lo juro, Santa, que yo a Ernesto Díaz lo vi como de 2 metros y como de 1 metro de ancho. Y resulta que Ernesto Díaz me llegaba a mí por aquí. Sí, era bajito. Era bajito y bien fibroso, pero bien delgadito. Pero era tal la dimensión de lo que era Ernesto Díaz, había sido para nosotros, que lo veíamos en televisión, la Selección Colombia aquella del 75, que yo lo vi, cuando pasó al lado mío, parecía que había visto un tipo de 2 metros. Esas son las impresiones que a veces uno que debuta hacer. Pero bueno, tuve la fortuna después de hacer el gol. Ese día ganamos 1-0 a Santa Fe. Yo casi que no voy a ese partido, Santa. Pero resulta que el viernes anterior
finaliza el entrenamiento, en la tarde nos dan libre, yo me voy a comer, no sé qué cosa, con mi novia, con la que hoy es mi esposa, y algo me cayó mal, pero muy mal, Santa. Y yo regreso a mi casa y yo estoy desde las 10:30, 11 de la noche hasta las 2, 3 de la mañana, muy mal del estómago, yendo al baño, pero muy, muy mal. Y yo estuve a punto de no ir al entrenamiento del sábado de la mañana en el Romelio, en donde se entrenaba, se hacía poco, y daban la lista de los que iban a viajar. Y yo me levanté por la responsabilidad de decir, bueno, no voy, hago acto de presencia, estoy ahí, como sé que los sábados no se hace mucho. Bueno, si no hubiera ido, no hubiera jugado, no hubiera tenido la posibilidad de debutar y hacer un gol. Entonces fui en Bogotá, yo recuerdo que Orejita Núñez Santa me dio unas pastillas para aguantar el tema. Me recomendó que comiera muy poquito, una sopita, y esto total, me recuperé tanto que después cuando entré en el segundo tiempo yo no me olvidé de todo eso y anoté el gol con el que ganamos. Oiga, Orejita no era médico, Pero, Orejita no era graduado, no era kinesiólogo graduado, sí, no era, y Orejita era todo. así es. ¿Eh? Ahorita te aconsejaba, te presionaba, te regañaba, te retaba, pero siempre estaba en miras de colaborarte en todo sentido. Alguien me contó que él, cuando un jugador se tiraba al piso a hacer el teatro que llaman ese, Sí. decía, te voy a echar un poquito de agua mágica, aquella agüita mágica que él echaba, y te levanta rapidito porque ya el profe puso a calentar otro. ¿Viste? Así era Orejita. Además del famoso, bueno, yo lo puedo decir aquí porque ya eso no existe y ya eso pasó. Cuando se viajaba a otras ciudades, en los maletines había la paquita de cigarrillo, las Sí, cosas claro, para claro. darle a los amigos allá y también hacer un poquito ahí de dinero extra. Después de muchos años fue que el maestro Lucho Cúcuta, que en paz descanse, me contó que él era también socio de Orejita en eso, ¿no? Socio, también Sí, socio. sí, sí, eran, pero bueno, épocas hermosas que ya las podemos contar hoy, Javier, pero Claro. épocas hermosas del Junior de Barranquilla, indiscutiblemente. Después de ese gol con Santa Fe que le da la victoria, yo creo que usted entra ya como a pensar, ahora sí, eso da confianza, ¿no? Por supuesto, me imagino. ¿Sabes qué? Pero me pasó algo que me desorienté porque me llamaban ese día cuando regresamos, porque ese día regresamos en la misma noche, después del partido regresamos de Bogotá, tú sabes que antes se regresaba uno. En el último Sí, vuelo. sí, y regresamos como a las 7 y llegamos aquí a las 8, nos bajamos en el Romelio Martínez del aeropuerto, llegamos ahí, nos dejaron a los que estamos ahí, llegamos hasta el Romelio y Tom y yo atravesamos atravesamos al Chosuí y nos comimos ahí un arroz especial, un arroz con pollo. O sea, Tom y yo no sabíamos exactamente qué había pasado, sin un gol y tal, pero para nosotros era algo como, bueno, fuimos, jugamos y ahora vamos a comernos aquí porque tenemos hambre ya. Y nos fuimos para la casa, tomamos un taxi y nos fuimos para la casa. Cuando llegamos a la casa, al apartamento, yo recuerdo allá en Los Nogales, eso estaba así, Santa. Padres, tíos, abuelos, sobrinos, sobrinas, primos, primas, mejor dicho, los que vivían en el apartamento. O sea, es una locura. Y ahí entendí yo que la emoción y las reacciones de la gente, de la que está afuera, de los allegados, familiares y de los hinchas, es diferente a lo que siente el protagonista de la acción. Cuando ahorita se emociona en el momento y listo, ya pasó, ya vamos para otra cosa. No dimensiona en el momento quizás lo que acaba de hacer. En cambio, la otra gente, los seguidores, los amigos, los familiares, lo viven de otra manera, más emocional y lo expresan. Y entonces ese día nos acostamos como a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, Santa. Pero Javier, eso se da en todos los seres humanos, en todos los futbolistas, los deportistas, en las diferentes actividades. ¿Eso se da de esa manera o de pronto tiene que ver con los principios que usted en su casa, con sus padres, con su familia, la manera como lo criaron, lo hace una persona tan sencilla que de pronto no le presta mucha importancia a eso, sino y se sorprende cuando ve que la gente lo va a esperar a su casa? No pasa de pronto con otros, que usted lo sabe que ha sucedido también, que marcan un gol y apenas están iniciando y toca decirle, hey, espérate, todavía no has comenzado.
porque los aires de grandeza comienzan a hacerle daño y algunos hasta se quedan en el camino, Javier, producto de eso. Sí, sí, probablemente Santa, claro. No es fácil resistir la tentación que te va abriendo y que te plantea el hecho de hacer unos goles, de que alguien, hay muchas personas que ahora te mencionan, te nombran, llamas, empiezas a llamar la atención. Es muy probable. Yo creo, Santa, que ha habido como una, no sé, tengo la impresión, más allá de que ahora los jóvenes están muy vinculados al tema de las redes y la tecnología, pero me parece que hay un comportamiento un poco más acorde a lo que significa ser hoy futbolista profesional, sabe de las ventajas que se tiene hoy, de lo que significa ser un profesional del fútbol, los beneficios económicos. Me parece que ha mejorado, no sé, en general, esa es la impresión que tengo, no puedo confirmarlo, pero sí es cierto, Santa, claro, hay momentos que si no estás más o menos bien posicionado emocionalmente, algunos logros momentáneos, porque al final de cuentas son momentáneos, te pueden desestabilizar mucho más y llevarte a comportamientos que no corresponden, ¿cierto? Baraca le da la oportunidad de debutar, pero Baraca Sí. después, a pesar de que usted marca, si no estoy mal, 2 goles ante Pereira, un triunfo también y todo lo demás, creo que son 8 goles los que convierte, no termina siendo titular. Yo creo que usted después cuando llega Saporiti, si no estoy mal, Roberto Marcos Saporiti, Sí. aquel que peleaba con Perea, es cuando usted agarra la titular más, ¿no? Claro, en el 84 juego algunos partidos, pero yo lo entendía, una nómina santa donde estaba Fiorillo, Didi Valderrama, Kiko Barrio, Min Bolívar, William Knight, o sea, tener algunas mayores posibilidades frente a esa cantidad de extraordinarios jugadores no era tan fácil, pero yo le agradezco al profesor Baraca que me acercó, me puso. ¿Tú sabes qué hizo el profesor Baraca, Santa? Yo anoté el gol, entonces fuimos a un entrenamiento la semana. Fuimos al entrenamiento en el bus, me pregunta que cuánto ganaba yo. Yo decía, no, me daban 4,000 pesos, Santa, en la reserva del Junior, me daban 4,000 pesos para el transporte. Obviamente, esos 4,000 pesos me los gastaba yo en 2 buses de ida y venida al Romelio. Entonces me autorizó a que me triplicaran el sueldo. Me lo triplicaron. Me pasaron a pagar 24,000 pesitos. Ese fue el primer aumento importante que me hicieron en mi carrera. Y bueno, y le agradecí también la confianza y esas cosas. Después tuve alguna discrepancia conceptual cuando yo empecé a crear mi propio concepto sobre el fútbol, sobre las relaciones entrenador-jugador. Ahí tengo algunas discrepancias con la forma de liderar del profesor Baraca, pero eso no de ninguna manera elimina el agradecimiento que tengo yo en ese momento de mi vida deportiva, que fue el hombre que me impulsó, que me dio la posibilidad de debutar. Después con Saporiti, sí. Perdón, Javier, en ese momento, qué bueno, ¿cuál era la parte buena de Baraca en ese fútbol de esa época? Lo bueno de Baraca y lo que de pronto no caía muy bien del todo de Baraca. No, Baraca fue un líder que se apoyó en códigos bien futboleros, bien de la cancha. No era un hombre, no quiero, era un líder que creía, estaba convencido que todos los jugadores necesitaban la misma dosis de motivación o de regaño. Y yo creo que no es así. Si bien es cierto, hay unas normas generales que todos tenemos que respetar, porque si no hay una convivencia caótica en un grupo de futbolistas. También estoy convencido que cada persona merece unos estímulos distintos, un trato diferente, no privilegios, sino la relación del líder con los jugadores. Tiene que saber qué carácter tiene qué necesita Entonces, esas manejo cosas. de grupo, Después, manejo de grupo. Claro, después en lo futbolístico tampoco me gustaba su forma de entender el juego o de plantear los partidos desde un concepto muy defensivista. Pero bueno, esas son cosas además, ya no tienen demasiada importancia. Pero lo que sí le reconozco es que era un hombre
defensor de lo que le ofrecían los directivos a los jugadores. Él defendía eso, lo defendía mucho. Era un hombre que aconsejaba a los jugadores para que invirtieran bien el dinero, que no se olvidaran que la carrera de futbolista es corta y que había que ser profesional en eso. Un hombre, en ese sentido, me parece que contribuyó a que aquella generación de futbolistas progresara y supiera que invertir sus ganancias en el fútbol. Eso me parece que fue muy efectivo, muy beneficioso para el grupo de jugadores nuestros. ¿Qué le dejó Saporiti? Saporiti era la orilla contraria, la antítesis de Baraca. Un hombre más que podía liderar desde el discurso, desde su filosofía de vida, desde el desafío que nos planteaba, desde algo más intelectual, desde la convicción que tenía en la forma de jugar, más agresiva, más osada, más protagonista. Un hombre que se relacionaba con el jugador de otra manera, no con el lenguaje estrictamente futbolero, sino que también era capaz de contribuir a tu crecimiento personal desde algunas charlas humanas. Era un hombre que tenía además, y todavía lo sigue siendo, un gran activismo político. Entonces, esa faceta de él, digamos que también contribuyó a que el equipo fuera, a nosotros los jóvenes nos sirviera para empezar a sembrarnos un pensamiento un poco más crítico. Le gustaba conversar con el jugador, aceptaba conversación táctica con el jugador. Lamentablemente creo que aquella disputa incruenta además con Edgar lo desenfocó un poquito en algún momento de la temporada, pero un hombre que definitivamente a mí personalmente, no solamente porque me dio mayor continuidad en la titular y creyó mucho en mi juego, en el aporte que yo hacía, sino en lo otro, en lo conceptual del fútbol y de la vida, cosas que me ayudaron a crecer. Saporiti. Lástima, Saporiti logró que se caldeara tanto esa situación. Había un ambiente muy crispado, y se enfrascó en esa postura de rivalidad con Edgar, porque yo creo que hubiera sido, si las cosas con más calma, Saporiti hubiera podido contribuir al crecimiento de Junior ya desde aquella época, dándole continuidad a su trabajo, a su idea de juego, a ese aire él decía, hay que tener espíritu de grandeza, siempre solía decir él. Venía de ser el asistente de Menotti, había tenido esa experiencia de ser asistente de Menotti en un mundial, campeón mundial, entonces eso le daba ese aire que él llamaba aire de grandeza. Yo creo que hubiera podido contribuir en el mejoramiento de algunos aspectos de Junior, no solamente en el equipo grande, sino abajo. Pero bueno, esa situación creo que aceleró su marcha del Junior. Por eso es que yo siempre hago la salvedad cuando se va un técnico de un equipo, de Junior o de otro equipo, por alguna razón. Igual cuando se va un jugador destacado en otras instituciones y viene acá y no rinde el máximo, y yo siempre voy a respetar eso y voy a decir, no se va por malo, no se va por mala persona, igual se va porque las cosas acá no salieron, porque su rendimiento de pronto no fue el mejor, ¿verdad? Igual los técnicos, ¿no? Entonces, son cosas normales en el fútbol, de verdad, yo creo particularmente, con todo respeto, que son cosas normales. Hoy estás, mañana no estás. A veces se dan mucho por los resultados, que como hemos dicho siempre, los resultados son los que mantienen a los técnicos, independientemente de otras cosas importantes que giran alrededor de lo que él le pueda aportar a la institución en el presente y en el futuro del equipo también, que es fundamental. 8 goles marcó usted con Saporiti, si no estoy mal. Usted también en ese momento. En el octagonal. En el octagonal. Usted, sí, también, claro. Usted también, y perdóneme lo que le voy a decir, usted también era un atrevido. Era un atrevido porque estar peleándole a Juan Gilberto Funes y a Checho Angulo, eso era un atrevimiento en su momento. ¿Ah? Oye, Santa, tú no sabes que yo me da esa cosa de, oye, normalmente, lo normal en un octagonal, 14 partidos, es que el goleador quedara entre 8, 9, máximo 10 goles. Oye, pero la exageración de Funes, que hizo 15 goles en 14 partidos. Eso era una máquina de hacer goles, era un monstruo en ese momento.
Y bueno, sacando a Funes, el Checho Angulo hizo 9, yo anoté 8 en ese octagonal, pero éramos más o menos normales. Pero es que Funes realmente fue algo anormal en ese octagonal. Funes hacía goles de todos los partidos, de todas las formas, una fuerza, era una bestia jugando, una corpulencia, una potencia física. Después lo demostró más adelante con River, aquellos 2 goles que le hace al América en Buenos Aires, le gana la Copa Libertadores. Una lástima que bueno, por situaciones de salud, él haya tenido que morir muy joven, un problema cardíaco. Pero fue demasiada. Pero bueno, nosotros quedamos muy felices, muy contentos con ese finalizar el año 85 con esos 8 goles, claro. Esa historia de Funes, del típico goleador, ¿no? Que tiene momentos en los que se opaca, en que desaparece. Y allí estuvo un periodista en Bogotá, Jaime Ortiz Alvear, para defenderlo en su momento y creer siempre en ese jugador, apoyarlo, y después los goles de Funes le dan la razón. Duró casi 6 meses sin anotar un gol. Sí, claro. Y después se destapó y después hizo lo que hizo en el octagonal, fue tremendo, tremendo. Javier, hasta ahí todo era color de rosa para usted. Sí. Hasta ahí todo era color de rosa. Todo ese crecimiento de niños seleccionados del Atlántico, la llegada al Junior, el roce con grandes figuras del fútbol, marcar un gol en Bogotá, entrar y ganarse la confianza, el respaldo de un hombre como Baraca, de todo ese equipo que lo arropó y todo lo que usted comienza a hacer. ¿Qué pasa en el 86? ¿Cómo fue eso? Cuando le cambia la vida, cuando la vida le juega una mala pasada y en un entrenamiento, ni siquiera fue en un partido de fútbol, ¿no? Claro, un entrenamiento en el Romelio, estábamos en plena pretemporada con Eduardo Solari, que había venido a dirigir al Junior en el año 86. Eduardo Solari como técnico, profesor Silvestre como preparador físico. Estábamos en Puerto Velero y en algún momento, algunos días, veníamos al Romelio para hacer alguna práctica de fútbol. Y una tarde que estábamos haciendo fútbol, ahí tuve la primera lesión de la rodilla. Yo hice un pase y giré hacia acá. La rodilla se me quedó, no sé, y sentí algo que traqueó adentro de la rodilla. Bueno, me atendieron, fui para Puerto Velero, lo tradicional, el hielo, los inflamatorios, pero lamentablemente hubo 3 o 4 situaciones iguales a esa. Entonces empezaron, ya se incrementó el tratamiento con extracción de líquido sinovial, no sé qué, la rodilla inflamada y esto que lo otro. Y yo duraba unos días así, y después cuando volvía al entrenamiento, en algún momento saltaba y cuando caía sobre la rodilla y me fallaba la rodilla. Bueno, así estuve hasta que se decidió hacer la primera intervención en mayo del 86. Justamente cuando se iba a inaugurar el Metropolitano, yo estaba en plena incapacidad. Yo recuerdo que yo no asistía al primer partido contra Uruguay y después contra Argentina. Yo estaba convaleciente y después sí me animé ya porque fue menos público, ya estaba más desalojado el estadio contra Dinamarca. Ese día recuerdo que sí fui al Metropolitano a conocerlo por dentro y todo. Ahí vi el partido con Dinamarca y ya estaba un poco más recuperado de la rodilla. Ahí, a partir de ahí, Santa, tú sabes esa... lo bueno, Javier, fue que Tom estuvo allí. Claro, sí. No, y lo disfruté y me enorgullecí de verlo jugar contra Maradona y contra Argentina y todas estas cosas. Y yo, la verdad, Santa, que después yo traté por todos los medios, pero esa tosuda rodilla se empecinó en no permitirme continuar como debía ser. Y entonces, con cierta periodicidad, me intervení otra vez. Incluso yo fui un par de veces a Medellín. Una vez recuerdo que en un diciembre fui a Medellín, me intervino, había un doctor, no era el doctor Winston Tobón, que ese me operó después, más adelante. No recuerdo, era muy reconocido en Medellín, uno chiquitico, un 23 de diciembre, Santa. Me fui a Medellín con el profesor Juan José Ordóñez, me acompañó, el profesor Ordóñez tenía familia y todo allá en Medellín. Me operé. Y recuerdo, el 24 de diciembre, recuerdo que ese 24 de diciembre, de la clínica al hotel donde iba a permanecer ahí, pasábamos por todo el centro de Medellín, en pleno apogeo de un 24 de diciembre, Santos.
esa ambulancia, yo sentía el ruido, la bulla, los pitos, mejor dicho, y además iba mal con la anestesia. No Todavía estaba tenía efecto de recuperado, no estaba recuperado todavía, ¿no? Hoy yo llegué al Hotel Santa, a mí se me olvidó que era 24 de diciembre, yo no importaba si era 24, ¿no? Yo estaba en el hotel acostado, dormido, es decir, el profesor Doña, entre otras cosas, a partir de eso soy un agradecido con él y mantenemos una muy buena amistad. Él estaba con unos amigos abajo del hotel, había una especie como de bar, de sitio ahí para estar. Entonces él con cada 20, media hora, subía pendiente como estaba y volvía a bajar. O sea, él pasó el 24 de diciembre allá disfrutando con sus amigos, tal, pero pendiente. Pero a mí, la verdad santa, yo no tenía ni idea ni me interesaba si era 24 de diciembre, ¿no? El 25 de diciembre viajé de Medellín a Barranquilla. Recuerdo que estaba con todo el yeso, la pierna toda enyesada. 25 de diciembre viajando en un silla de ruedas, mientras tanto. Y además que no había vuelo directo para Barranquilla. Estaban todos. Entonces me tuve que ir a Cartagena. Allá en Cartagena, afortunadamente por unos familiares allá en Cartagena ya me tenían listo todo, me atendieron, me contrataron un carro y me vine para Barranquilla a pasar por lo menos el 25 de diciembre acá con la familia. Esa fue esas experiencias traumáticas, pero bueno, pero yo, y además, Santa, después, el paso de los años, no había recuperación plena, siempre había un percance, siempre había esto, me dispusieron a trabajar en un gimnasio, no sé, 2, 3 meses, y yo iba y disciplinadamente en una y otra, todos los días, y hacía quizás, y ahora lo entiendo, no había una asesoría profesional en ese tema de la recuperación. Hoy en día, Santa, hoy en día no, hace ya varios años que se mejoró, se especializaron los médicos en recuperación, fisioterapeutas, ya hay métodos, la verdad, bastante bien confeccionados para recuperar el profesional, ya te explican por qué tienes que hacer esto, esto. Hay una variedad de ejercicios y no lo que normalmente uno hacía, que iba al gimnasio, bueno, y vamos a hacer pesas ahí, a fortalecer aquí y acá. Un ejercicio que uno más o menos tenía, pero no era lo que hoy es tan minucioso y tan bien dirigido. Yo creo, estoy seguro que eso no favoreció la recuperación mía. Era una cuestión muy personal, pero no había el direccionamiento y seguimiento de un profesional, de alguien especializado en el tema. Quizás si es en esta época Javier Castel vuelve a jugar. Pero no tengo la más mínima duda, Santa. No tengo la más mínima duda. Con los avances, con la tecnología, con la parte científica, pero sobre todo con la especialización de personajes de la salud, médicos y todo lo que tiene que ver con temas de muscular y de huesos y todas estas cosas, están muy avanzados, están muy modernizados, muy especializados. Y hoy se le dedica el tiempo al deportista que está lesionado y a través, además, ya eso de que entrar en la piscina, de hacer con bandas, bueno, una cantidad de cosas que han variado y no aquella idea nada más única que había que no, vamos a ponernos a hacer pesas ahí en la máquina y listo, creyendo que eso era todo lo que había que hacer. Sí. No tengo ninguna duda, Santa, por supuesto. Además, está demostrado, mira, los deportistas, los futbolistas que tienen lesiones y rápidamente uno dice, oye, ¿cómo así? Porque bueno, está hoy muy avanzado este tema. Hasta el COVID, ¿no? Que a veces, no, tiene COVID y a la vuelta de unos días ya está jugando. Es una cosa que uno... Increíble, Santa. Sí, claro. El tema de su estado de salud, de su preparación, de su alimentación, de los cuidados, de toda lo que son ellos. Además, bueno, obviamente que generalmente son personas jóvenes, ¿no? Entre 20 y 30 años. Entonces, todo eso lo favorece para que yo me quedo, no, que tenía COVID y a los 15 días tú lo ves jugando. Y no, es increíble. Pero bueno, gracias a Dios. Javier, ¿y le quedaron secuelas de eso? ¿Me dejó secuelas? Sí. Todavía que sienta molestia, alguna cosa así de vez en cuando. No, de la rodilla sí, claro. ¿Sí? Porque después de un tiempo, cuando ya yo me dediqué a dirigir, yo dejé de jugar. Pero después de un buen tiempo, de unos años, me volvieron a invitar a jugar en algún campeonato de amigos allá en el colegio, tal, no sé qué. Y empecé a jugar. Y entonces lo tomé con alguna seriedad y entonces bajé de peso, me preocupé por mantenerme bien de peso, salí a hacer ejercicio en las mañanas, a fortalecer, a mantener cierto nivel de fuerza en la rodilla
bajé mucho de peso y hacía más o menos un entrenamiento que me ayudaba. Y volví a jugar, especialmente en el Colegio Sagrado Corazón, varios años y bien, la verdad, bastante bien. Me sentía otra vez futbolista. Pero siempre después de los partidos, el hielo en las rodillas, se me inflamaba un poquito, me costaba un poquito subir los 4 pisos de donde vivo yo, ya para subir los 4 pisos después de un partido algo me molestaba, pero y me demoraba 2 o 3 días para volver otra vez a salir a caminar, a hacer un poquito de ejercicio. De allá me empecé a dar cuenta que con el paso de los partidos, la carga y esas cosas, porque me lo vi en serio, los partidos allá, ya empecé a sentir que no era conveniente. Era conveniente ya maltratar, exponer tanto el tema de la rodilla. Entonces ya fui dejando hasta que dejé de jugar. La verdad, ya hace un tiempo ya dejé de jugar porque estoy pensando en el futuro, ¿no? Y le dio duro el hecho de saber que ya no podía ser más profesional del fútbol. Sí, sí, claro, pero tuve la suerte, diría yo, la suerte, que sé yo, no es tanto suerte, pero tuve que lo mío no fue tan abrupto, o sea, que un día jugando se me lesioné, inmediatamente el diagnóstico fue, usted no puede seguir jugando más, sino que fue como siempre había una esperanza, siempre había un periodo de recuperación, volvía, o sea, no fue todo inmediatamente, sino que se demoró unos 2, 3 años, un poquito más de 3 años, y como que me fui dando cuenta y asimilando a través del tiempo, que bueno, que si ya no podía jugar más, pues había que aceptarlo. Además, algunas conversaciones con personas, con familiares, me ayudaron a fortalecerme mentalmente y a decirme que la vida no acababa ahí, que tenía que seguir. Lo que sí tenía claro, Santa, activé inmediatamente en el cerebro cuando la rodilla no me impidió y se volvió cerca y no me dejaba, se me disparó, no sé si consciente o inconscientemente en mi cabeza, un mecanismo como de defensa y empezó a estimularme y a invitarme a que me tenía que mantener en el fútbol. Ya si bien no podía jugar, porque no me permitía físicamente mantenerme en el fútbol, así que empecé a inclinarme hacia la dirección, hacia los análisis, hacia otras cosas que tienen que ver con el fútbol, ya no desde el punto de vista del físico. Eso creo que me pasó en el cerebro y no, tienes que seguir en el fútbol. Ahí nace Javier Castel como técnico. Sí, sí, a mí me gustaba, a mí siempre me gustaba ver los equipos, discutir de fútbol, decir que ese equipo jugó bien, que jugó mal, que este jugador, que el otro, este defensa hace esto. A mí siempre me gustó eso, obviamente no tan organizado como ahora pretendo hacerlo. Y entonces yo me incliné por eso y me gustaba entrenarlo a los niños. Y entonces empecé con niños, con pelados, con equipos infantiles, hasta que llegó a dirigir una selección Atlántico, aquella selección Atlántico bueno, entre otras cosas también una de las pérdidas que he lamentado en este periodo de Siciliano, Víctor Miranda, Aldin Rodríguez, Zapuca, estos jugadores que tuvieron esa selección que fue campeón en Bogotá, en el 90, eso fue el 91, 92. Bueno, y ahí ya me dio la sensación que podía hacer cosas, organizar en algún equipo, dirigir un equipo en primera división, primera categoría, no, primera C, Transporte Raice, que participábamos en toda la costa, un equipo que también jugaba, logró jugar bastante bien y tenía buenos jugadores, y entonces, estando ahí, aparece lo de Unicosta con Dulio. Dulio me invita a ser su asistente y ahí me meto con Dulio en Unicosta, después me quedo yo, Dulio sale en el 95, en el 96 asumo yo la dirección y bueno, y ahí termino siendo el técnico de Unicosta. Ya. Recuerdo que un día lo invité a un programa un sábado. Ajá. Fue un sábado que lo invité y el equipo tenía que ir a un viaje largo y era el viaje del partido que le daba el paso al fútbol grande a Unicosta. Y usted lo logra. Le dije, ¿Vamos para Tunja? Sí, a Tunja. Javier, buena energía, Javier, después de todo eso, ¿no? Oye, ese equipo Santa logró cierto nivel de enamoramiento con la gente. Yo recuerdo que sí, una etapa que los días miércoles a las 3 de la tarde el Romelio se llenaba.
y la gente le gustaba cómo jugaba el equipo, porque era un equipo muy agresivo, muy entregado, muy ido al ataque, y los partidos eran emocionantes. Hubo partidos donde ganábamos 4-3, 5-4, y la gente le gustaba mucho Unicosta y se identificó mucho con Unicosta, le llamaba la atención. Era un equipo ahí armado con dificultades, no teníamos todas las facilidades que podía tener, pero un equipo muy, muy solidario, jugaba bien, jugaba hacia adelante. A mí me encantaba ese equipo, yo me entregué mucho a ese equipo. Y las cosas que pasábamos, los viajes largos por carretera, esas cosas terminaban ¿Y siendo recuerda parte la de la nómina? aventura. ¿Sí recuerda la nómina, Javier, de ese equipo? Claro, estaba Bolañito, Oscar, el hermano de Jorge, Harold Freire, estaba Tom, estaba Cototo Gil, Giancarlo Torres, estaba Gustavo Villa, ¿recuerdas? Que era argentino que se quedó a vivir en Barranquilla. Sí, Enrique claro. Colliar en la primera etapa, Víctor Miranda llegó después, estaba Henry Vázquez, que fue el goleador del torneo ese, el Gusano Cantillo, estaba Cervantes, Javier Cervantes, Cervantes, que es un muchacho de allá de Bucaramanga, de Santander. Estuvo Calanche Zurbarán, también en paz descanse. Douglas Molina estuvo también en una época. Había un buen equipo, Buen había buenos equipo, buen jugadores. equipo. Buenos jugadores, Y buen equipo. algunos de ellos jóvenes que tenían muchas ganas de mostrarse, de irrumpir en el fútbol profesional. Y otros veteranos como David Pinillo, como Harold, como Tom, que eran muy serios, muy profesionales y que no estaban, ¿cómo se llama? Vencidos ante la evidencia de que ya habían pasado cierta edad, sino que al contrario, querían demostrar que todavía estaban firmes, con ganas de conservarse, y sobre todo que eran personas muy leales conmigo, muy allegados, y entonces transmitían mucha credibilidad al resto del grupo, con el profesor Villamizar, con Pedro Blanco, que eran parte del equipo. La pasamos muy bien, Santa. Sufrimos algunos viajes, algunas cosas, Sí. no teníamos, pero terminó convirtiendo esa experiencia en una aventura más o menos ahí, con qué contarle a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y después en lo futbolístico era un equipo que tenía sus argumentos y terminó siendo campeón de la A. Javier, llegar a Junior como técnico, ¿lo tenía en su mente, lo quería, lo No, sentía su corazón no, o fue algo que de pronto se presentó? Sí, yo creo que se presentó y no en el mejor momento. Yo creo que algo prematuro fue esa llegada mía a Junior. Yo acababa de terminar con Unicosta. Habíamos sido campeón, pasamos a la A. Y en 4 meses teníamos que sostener el equipo en la A. Entonces eso fue muy, muy, muy desgastante. Porque en esos 4 meses empezamos a traer algunos jugadores con recorrido, pero que no estaban en forma. Alan Valderrama, Alexis Mendoza, Wilson Pérez. Entonces, esos eran jugadores muy buenos que terminaron al final dándonos gran aporte, pero pasamos un buen rato peleando ahí el descenso con el Pereira, estábamos ahí ellos, nosotros, y fue muy desgastante. Yo pienso que ese equipo merecía seguir con el proyecto de Unicosta, seguir por lo menos un par de años con el proyecto Unicosta, consolidar más al grupo, organizarle algunos aspectos, mantenerlo. Valía la pena, pero bueno, por algunas otras razones no se pudo. Entonces, claro, como yo estaba de técnico de moda, no sé qué, en la ciudad y tal, eso de pronto también me jugó en contra. Vinieron los periodistas, algunos periodistas amigos a decirme que lo del Junior, que no sé qué, el Junior se había quedado sin técnico. Uribe había estado en el 97. Me invita Antonio Char a hablar con él y claro, esa sensación de que tú puedes dirigir al equipo de Junior, el equipo de tu ciudad, el equipo más representativo, no te deja así como mucha capacidad de análisis, sino la emoción inmediatamente te impulsa a decir que sí. Pero ahora, después, con el paso de los años, yo debo reconocer que yo debí esperar. No es que me arrepienta, ni ya no voy a cambiar las cosas. Estoy tratando de ser lo más analítico posible, ya a esta edad, que ya no tengo nada que... y reconocer que sí, que posiblemente me hizo falta algunos años más de vivencias en el fútbol profesional como técnico para embarcarme en el tema del Junior. Quizás en otro momento también. Era el año 98, el año de Mundial, y generalmente ahí, no sé, te distrae un poco el tema local. Con todo y eso, el primer semestre hicimos un buen semestre. El equipo logra terminar segundo en ese primer semestre. Pero el segundo semestre
ahí es Santa donde un técnico no solamente es alguien que debe saber de fútbol, de sacar una alineación, diseñar un plan de juego, sino también de manejar algunas otras situaciones con los dirigentes, con jugadores, en la formación del plantel, en la comunicación. Es decir, hay cosas que la gente no ve, porque uno nada más ve el equipo, cómo juega el equipo de fulanito de tal en la cancha, pero afuera tienes que manejar algunas situaciones. Esa experiencia no la tenía y me parece que me jugó en contra. En el segundo semestre no hicimos algunas cosas que debimos hacer fuera de la cancha, pero el primer semestre creo que la pasamos bien, a pesar de tener un inicio más o menos así dubitativo. Después el equipo se encarriló y terminó jugando bastante bien, le gustó a la gente, a la aparición de algunos jugadores jóvenes, y termina ese semestre, ¿te acuerdas, Santa, con ese partido especial con el Santa Marta, con el Unión Magdalena? Vamos perdiendo 4-1 y después terminamos dándole vuelta al resultado y terminamos ganando 6-4. Una cosa, este fue el último partido del semestre. O sea, no había otra forma tan emocional de terminar un semestre como ese 6-4 contra la Unión Magdalena. Cosas que quedan grabadas para siempre, ¿no? Quedan grabadas para siempre. Sí, claro. Es cierto, y todos esos aspectos que usted dice, el manejo ese que hay que darle no solamente en la cancha, al final se refleja en la cancha, al final se refleja, de una u otra forma, Claro. se refleja. Javier, ya casi para terminar, ¿a usted siempre le llamó la atención el tema de la radio, de las comunicaciones? Siempre. Me dicen que usted escuchaba Santa, un radiecito, me dicen que usted escuchaba en un radiecito viejo todo eso, lo que su papá escuchaba también, ¿no? ¿Mm? Oye, Santa, yo desde que me recuerdo soy un radioadicto. Yo he vivido al lado de un radio. Mi mamá escuchaba en las noches un programa de esa música de guitarra, de Garzón y Collazo. Imagínese de qué estoy hablando, aquella, ¿cómo era? Yo no me acuerdo cómo se llamaba ese programa. Mi mamá lo escuchaba, era aficionada a ese programa, yo lo escuchaba con ella. Los partidos del Junior, Santa, yo recuerdo el partido del Junior en el 70, aquel famoso gol que le anulan, hablando a Efraín Peñate sobre ese tema, de ese partido. Yo recuerdo que mi papá hacía el totogol. Entonces había que poner el resultado, yo le ayudaba a llenarlo. Entonces a mí esas cosas de la radio, del fútbol, de la comunicación, me encantaba. Yo creo que yo no decidí bien en mi profesión. Yo cuando si fui a la universidad debía estudiar comunicación social. A mí me quedó esa deuda ahí pendiente, porque yo creo que debí estudiar, porque realmente es mi vocación, comunicar, hablar y sobre todo de fútbol. Porque yo era una persona que yo pasaba todo el tiempo escuchando programas deportivos a nivel local, a nivel nacional. En las vacaciones para mí era fatal porque se acababan los programas de deportivos. Entonces, y yo recuerdo que solo quedaba en el mes de enero, ¿te acuerdas, Santa? Momento Deportivo. Momento deportivo. Ese no se iba de vacaciones. De vacaciones. Y ese siempre te traía las noticias de los jugadores que venían, de los equipos cómo se estaban armando. Yo en los cuadernos hacía las alineaciones y comentaba, no, este jugador, tal cosa, que no sé qué. O sea, hasta de béisbol, Santa, hubo una época que me metí con el béisbol y hacía los line no y comentaba, y no, este jugador, no sé qué. Tal. O sea, yo he tenido esa inclinación siempre, y me parece que después se convirtió en una vocación. Es más, yo estuve primero en los medios, en programas radiales, que dirigiendo Selección Atlántico o algún equipo. Yo estuve con Manuel Ramírez, con Carlos Marín, en un programa, con Hugo. Me acuerdo que Hugo me invitó a Hugo Turto. En Mar Caribe hacía un programa en la noche previo al Mundial de Estados Unidos. Y él me invitaba los domingos a que, bueno, hiciéramos un análisis ahí de los equipos que iban al Mundial. A mí eso me encantaba y me encanta. Yo duermo hoy con un radio. Yo no puedo dormir si no tengo un radio escuchando algún programa o un poquito de música, porque tengo que dormir escuchando la radio. Y después, Santa, una feliz coincidencia es que mi papá, como trabajaba en el aeropuerto en Avianca durante casi 35 años, en aquella época en la revista El Gráfico llegaba por la oficina de mi papá ahí en el aeropuerto. Entonces él le traía el gráfico, especialmente el gráfico, fue una revista que se llamaba Goles. Y entonces yo leía, consumía todas las semanas, consumía la revista El Gráfico, y ahí, bueno, leía todos estos tipos que, tú sabes, la forma como narran, comentan el fútbol los argentinos de aquella época, y escribían muy bien. Algo de eso se me pegó.
Y bueno, y entonces quedé con ese gusto por hablar de fútbol. Empecé a escribir medio de casualidad porque siendo técnico del Junior, en el Heraldo estaba Juan B, Juan Becito Noguera, que estaba vinculado al Junior. Entonces me invitó a que escribiera en la época del Mundial, empecé a escribir algunas cosas de Colombia, de los partidos. Bueno, y ahí he estado ahí hasta ahora, ¿no? Hasta ahora estoy ahí en el Heraldo. ¿Será que yo le iba a preguntar, pero con todo lo que me ha contado ya al cierre, no voy a decirle, Javier, a usted al final en su vida le gustó más la etapa de jugador, le gustó más la etapa de técnico o la que está viviendo hoy en los medios de comunicación? Yo creo que ahora está como pez en el agua. Yo creo que ni le pregunto para qué, ¿no? Sí, Santa, pero sabes que lo mejor que nos puede pasar es que podamos jugar al fútbol. La mejor sensación es entrar a la cancha, jugar. Ya yo ni siquiera hoy lo hago de manera recreativa. Eso sí es una pequeña frustración, pero lo he asimilado, lo he aceptado. La verdad que ya tampoco es que no me deje dormir o que me sienta infeliz en la vida, no. Pero definitivamente jugar al fútbol, Santa, estar en la cancha, eso es lo más sabroso, es lo más feliz que puede pasarle a uno que le gusta el fútbol. Pero tienes razón, hoy estoy bastante contento, muy feliz de lo que me sucede hoy en los medios de comunicación, en una empresa como Blue Radio a nivel nacional, la posibilidad que me dio ir a un mundial a Rusia, estar en un estadio comentando la final de un mundial. Esas son cosas que siempre soñé y que, bueno, por cuestiones que no se habían dado. Después una Copa América, estar en el Maracaná, Santa, en el estadio Maracaná, transmitiendo, comentando la final de una Copa América y ver arriba donde estaba yo a Junior, a Leovigildo Gama Junior, uno de los ídolos de aquella selección Brasil, ahí comentando, y después tropezarme con él en el hall y tomarme una foto y hablarle de aquella selección. Son cosas realmente que me han pasado ahora por esta vinculación a medios nacionales que realmente me tiene muy, muy contento, muy feliz. Pero, y sobre todo, digo yo, porque así he recibido la aceptación que ha habido por parte de los medios esos y de la gente que consume esos medios, la verdad, y les agradezco, tienen un buen concepto de la forma como yo opino de fútbol, como converso, como hablo de fútbol. Así que eso me tiene hoy, y en eso te concedo la razón, hoy me tiene muy feliz, muy contento. Ahora sí, al cierre, Javier, agradeciéndole su atención, agradeciéndole aceptar esta invitación. Voy a pecar también de atrevido, y lo digo de verdad a pesar de la experiencia que tengo cerca del fútbol, porque no lo jugué, pero he estado siempre cerca del fútbol con mi labor como periodista y aprendiendo, tratando de aprender cada día de los que saben, de los especialistas, de la gente que escudriña, que comenta y que hace las cosas al estilo Javier Castelli, de muchos periodistas y muchos especialistas. Y digo que voy a pecar de atrevido porque usted, cuando se refirió a Víctor Epanor, ya para cerrar, decía que se había molestado con Baracas porque lo sacó y no quería saber nada de Junior porque se había ido Víctor Epanor. Eso todavía sucede en muchos aficionados y en mucha gente del fútbol. Ha cambiado tanto que antes, yo recuerdo que Orejita Núñez en el camerino también tenía una frase, y eso se hizo célebre en Barranquilla, que decía: perdimos pero le dimos whisky, que era jugar bien, brindar espectáculo, pero perder. Ahora las cosas han cambiado muchísimo, ahora el fútbol es más práctico, usted lo sabe, ya es otra cosa. Y yo soy de los que piensa que los técnicos, no sé si estoy equivocado, deben trabajar con base a equipo, a esa cooperativa de esfuerzo en el terreno de juego. Y creo que la historia, usted me dirá, seguramente su concepto va a ser, por supuesto, muy importante. La estamos viviendo en el Junior. El mismo Amaranto Perea decía hace unos días que cuando no estaba, que cuando no estaba Teófilo, el equipo era diferente. Y cuando jugaba bien Teófilo decía: no, es que sin Teófilo, imagínese, Teófilo es el equipo ha venido mejorando en muchos aspectos, Javier, sin Teófilo. Y el equipo hoy, Junior hoy, para mí es más equipo. Y lo bueno que ha mostrado en los últimos partidos, sobre todo a nivel internacional, que siempre lanzamos la frase aquella: el fútbol colombiano no tiene ropa para los torneos internacionales. Y lo ha demostrado en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana. Pero el Junior, esta vez,
Yo decía hace unos días en mi programa, se puso la ropa elegante y fue con carácter y personalidad y con fútbol a enfrentar a Fluminense y a enfrentar a River Plate. Así es. De acuerdo, Santa, no, tienes razón. Hoy hay una priorización del juego colectivo, pero cuidado, el hecho de que el juego colectivo no va en desmedro del talento individual. Ah, no, por supuesto. Eso No, se no, suma, no, imagínese usted, ¿no? Claro, claro, y por eso los grandes equipos tienen grandes jugadores para poder jugar de manera colectiva. Y así como se le exige hoy a los talentosos que tienen que trabajar y esforzarse para recuperar la pelota, también es una obligación hoy a aquellos que tienen tareas defensivas que también tienen que saber jugar. O sea, hoy es un todo, es la búsqueda del fútbol actual, que todos sepan jugar, todos colaboren dentro de sus posibilidades, no más que otros en unas zonas, pero todos tienen que, ninguno se puede sustraer de ninguna de las dos fases. Ni que yo soy defensa, entonces no juego cuando mi equipo está atacando, no. Es que yo también participo en la tenencia de la pelota, meto un pase, y lo mismo ocurre cuando soy talentoso. No, que yo ya no, yo camino, no me toca hacer ningún trabajo cuando mi equipo tiene que recuperar el balón. No, ya eso realmente ya casi no existe, salvo en algún torneo de menor calidad, pero el fútbol de calidad, de élite, ya exige esas cosas. Y yo creo que en el caso particular del Junior consiguió eso en los últimos 4 o 5 partidos. Un equipo muy, muy solidario con el balón y sin el balón, con otra dinámica, con otra intensidad y con un crecimiento. Yo pensé que estaba Santa, discúlpame, que creía que la oscuridad, pero le pedí colaboración aquí para que me No, está bien, está bien. Santa, el Junior además ha tenido un crecimiento físico, o sea, hay otro vigor, otra energía física que le permite hacer otro trabajo más agresivo, más constante en la recuperación de la pelota y además tener más movilidad de todos para tener por más largo tiempo y con más criterio la pelota, porque si usted no se mueve, no se le desmarca a su compañero, la jugada se diluye, ¿verdad? Y si usted no está fuerte, con vigor, no puede ir a recuperar la pelota con agresividad. Entonces, esas cosas las ha ido consiguiendo Junior. Y además, eso te va dando seguridad. Todo el mundo la pide, todo el mundo quiere el balón, nadie se esconde. Todos trabajan, colaboran para recuperarla. Les estaba faltando hacer coincidir ese buen juego, incluso hasta mejor que el rival en el resultado. A mí me pareció que fue injusto el empate de River y el empate de Fluminense en los partidos anteriores. Yo creo que Junior estos 2 partidos debió ganarlo. Pero bueno, no es lo que yo quiera, es lo que pasaba. Hasta que el otro día, el miércoles, hizo coincidir Junior el resultado con el buen juego. Fue superior a Fluminense y le ganó muy bien y convirtió los goles necesarios para ganar. Va bien Junior, va bien. El tema de Teófilo, claro, es el Teófilo de hoy. El Teófilo de hoy me refiero al año y medio, último año. El Teófilo de antes, el de la Selección Colombia, era otra cosa. Mundial, era indiscutible y hacía jugar mejor a la selección y hacía jugar mejor al Junior. El Teófilo de ahora, con más años, con menos reacción, más irregular, evidentemente que no tiene garantizado la titularidad en un equipo como este que está fluido, está dinámico, está con ritmo, está bien, anímicamente muy fuerte y futbolísticamente ha crecido, ha incorporado muchas cosas. Hoy en día no tendría cabida en este equipo, salvo que se ponga a un mejor nivel Teófilo, que no sé si lo va a conseguir ahora en el remate del campeonato porque viene de una para bastante larga, ¿verdad? Javier, muchas gracias. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, de verdad. Un placer. Me hiciste traer recuerdos. Yo los tengo ahí, me gusta destacarlos porque es bueno recordar las cosas que uno ha hecho en distintas etapas y hacerlo además con alguien conocido, con alguien como tú, Santa. Hemos también compartido muchas tardes, muchas transmisiones en esto que nos gusta, que es el fútbol. Así que muchísimas gracias, Santa. Un placer y te deseo lo mejor. Abrazo, que cuídate, con salud, que es lo más importante después de lo que hemos pasado por ese trance. Sabemos que es tan importante es cuidarse y conservar la salud. Así que muchas gracias, Santa. Un gusto. Muchas gracias a usted, Javier, por estar hoy aquí con nosotros en este programa. Cuénteme su historia, un grande del fútbol, hoy en los medios de comunicación también. Los invito para que
lean, para que escuchen sus comentarios con ese profesionalismo, esa seriedad y esa objetividad de siempre. Señoras, señores, hemos llegado al final de este programa. Cuénteme su historia. A usted que siempre está conectado con nosotros, muchas gracias, muchas gracias. Recuerden que los quiero de gratis y los llevo siempre en mi corazón. Vamos a cuidarnos por la salud, por la vida, por la salud de usted, por la vida de usted y por la salud y la vida de todos. Si nos cuidamos, nos volvemos a ver. Resto de fin de semana muy, pero muy feliz. Soy Santander Jiménez Blanco, orgullosamente miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Chao, chao. La voz de las noticias. Santander Jiménez Blanco presenta Cuénteme su historia. La historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. Cuénteme su historia.